Reciban un cordial saludo de nuestros pastores Carlos Mejía y Noemí Gámez. Y hoy estoy aquí para compartir, como cada jueves, en este programa de Hombres de Vida. Y quiero compartirles acerca de un tema muy interesante que nos ayuda en nuestro diario vivir y va directamente a todos los hombres que nos están sintonizando, escuchando en esta tarde, pero también para aquellas personas que están interesadas en saber cómo es que nosotros podemos hacer o qué dice la palabra de Dios para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y quiero empezar citando una porción de la Escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, nos dice lo siguiente. Leo la versión Dios habla hoy y dice de la siguiente manera: en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Por eso es que el tema que hoy quiero compartir es oraciones sin estorbo. Y esta porción de la Escritura que Pedro nos habla va específicamente a los esposos. Muchas veces nos hemos preguntado por qué hay hombres que claman a Dios o piden ciertas cosas a Dios en oración y la respuesta simplemente no llega. Y quiero que tomes en cuenta, hombre que nos estás escuchando en esta tarde, que hay un requisito que la palabra de Dios nos pone, y es que nosotros debemos ser comprensivos con nuestras esposas. En la versión Reina Valera dice que debemos de darles honor y tratarlas como a vasos frágiles. Así que esto nos habla de que las mujeres, nuestras esposas, no tienen la misma fuerza como nosotros los hombres, y a veces obviamente necesitamos la ayuda de ellas en las actividades que hacemos en familia, en el trabajo, y a veces queremos que las mujeres respondan de la misma forma como lo hacemos nosotros. A veces queremos que sean rápidas, a veces queremos que carguen cosas pesadas, pero la Biblia dice que debemos de ser comprensivos porque no tienen la misma fuerza, son más frágiles que nosotros. Pero termina este verso diciendo que debemos honrarlas, tenerlas en honor para que nuestras oraciones no tengan estorbo. He conocido a muchos amigos o hombres que me han preguntado cómo es que nosotros podemos tener una relación efectiva con Dios en oración. Y he compartido con ellos esta parte de la Escritura, que muchas veces los hombres no tienen la respuesta en sus oraciones, y es porque no están teniendo un buen trato, una buena relación con sus esposas. Y es muy interesante encontrar esta parte en las Escrituras, y quiero que tú, varón, guardes en tu corazón o tengas presente que si tus oraciones no han sido respondidas a este momento, es porque quizás hay algo que está fallando ahí en tu trato con tu esposa. Específicamente porque así lo dice la Biblia, tu trato con tu esposa, a lo mejor eres desesperado, impaciente, y claro, todos lo somos. A mí me ha tocado ocasiones donde hemos tenido algunas discusiones ahí con mi esposa, pero no trascienden porque tenemos el amor de Dios y tomamos el acuerdo para pedir perdón y para poder reconciliarnos en el amor de Dios. Así que algo que también quiero compartir con ustedes acerca de la oración y la Biblia nos enseña es acerca de perseverar, acerca de lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Y esto lo habla la Biblia en Lucas capítulo 18 del verso 1 al 8, y dice la Biblia de la siguiente manera: Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desmayar o sin desanimarse. Ojo acá, nosotros tenemos que entender
que hay un propósito en las oraciones, y más que nosotros seamos perseverantes en ello. A veces nosotros desistimos en nuestras oraciones, o simplemente porque no vemos la respuesta inmediata a lo que estamos pidiendo, simplemente dejamos de orar y decimos, bueno, Dios no me escucha, ya no tiene sentido de que le pida a Dios. Pero Jesús aquí enseña algo muy importante, y dice que les habló o les enseñó acerca de la necesidad de orar siempre. Así que debemos orar siempre y sin desanimarnos, sin desmayar. El verso 2 dice de la siguiente manera: les dijo, había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no me deja de molestar, voy a defenderle, para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el verso 6 nos dice, y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Les hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora, es decir, de inmediato. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Esta parábola que el Señor enseña a sus discípulos y que también te quiere enseñar a ti y a mí en esta tarde, es acerca de que nosotros oremos siempre y perseverar en aquello que le estamos pidiendo al Señor. Y el Señor les empieza a contar a sus discípulos una historia muy interesante acerca de una mujer viuda que tenía un caso de injusticia que fue a poner delante de un juez que dice la Biblia que tenía dos características, y la primera de ellas es que no temía o no respetaba, no honraba a Dios ni a los hombres, es decir, ni a la gente. Y este juez, teniendo estas características de que ni siquiera le importaba a Dios ni la gente, estaba en ese momento como un hombre que ejercía autoridad, y en sus manos estaba dar la respuesta o hacer justicia a aquellas personas que lo necesitaban. Y Jesús menciona que estaba una mujer viuda y que le presenta al juez este caso. Y la primera vez, dice la escritura, que la primera vez que el juez escuchó o atendió a esta mujer, no le tomó importancia. Como muchas veces nosotros vamos a algún lugar, tocamos la puerta, quizás algún trabajo o emprendemos un proyecto, y lo hacemos con mucha emoción o con la expectativa de que esto va a funcionar o que vamos a recibir la respuesta de aquello que estamos pidiendo. Así esta mujer viuda fue delante de ese juez a poner esta petición. Y el juez dice que la primera vez no le tomó importancia. Sin embargo, encontramos una característica muy interesante en esta mujer viuda, y es que esta mujer no se dio por vencida, sino que ella perseveró. Esta mujer fue insistente. Esta mujer permaneció en ese lugar tocando la puerta, diciéndole al juez una y otra vez, quiero que me hagas justicia de mi adversario, de mi enemigo. Y llegó el momento en que este juez, que no le importaba a la gente ni temía a Dios en su corazón, dice que tomó una decisión y dijo, aunque no temo a Dios ni la gente me importa, voy a tener que responderle o hacerle justicia a esta mujer, porque si no, no me va a dejar en paz. ¿Cuántas veces nosotros no respondemos de esta manera cuando una persona viene a nosotros para que le prestemos o que le hagamos un favor, y la persona está insistiendo tanto que nosotros a veces por ya deshacernos o desafanarnos de esa persona, le damos lo que necesita? Así Lucas nos cuenta esta historia de esta mujer viuda que va ante el juez. El juez, en su desesperación, dice, bueno, para que esta mujer ya no me esté molestando más, voy a hacer justicia, o atiendan a la necesidad que esta mujer tiene.
termina la historia de esta parábola o esta historia Jesús y les dice a sus discípulos: esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá o no responderá a aquellos que claman a Él de día y de noche? Y tenemos que poner mucha atención en lo que Jesús está enseñando en esta escritura. Y es que Él pone de ejemplo a esta mujer que permaneció, que insistió, que fue perseverante en solicitar que se le hiciera justicia, aún cuando era un hombre que no le importaba a la gente. Y sin embargo vemos que a causa de su perseverancia ella tuvo la respuesta a lo que estaba pidiendo. Y dice el Señor aquí: si el juez malo dijo o accedió a la respuesta o a la petición de esta mujer, no hará o no defenderá a Dios también a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Y quiero que ponga mucha atención en esto. El Señor dice que Él hará de igual forma o aún mayor a sus escogidos, es decir, a toda aquella persona que lo invoca, que clama a Él, que pone una petición de cualquiera que sea, confiando en que Dios va a responder. Pero tenemos que ser perseverantes. Dice: aquellos que claman de día y de noche. Yo he conocido a muchas personas que me dicen: bueno, yo ya dejé de orar porque simplemente Dios no me respondió. Y yo les he preguntado: ¿qué tanto oraste? No, pues oré una sola vez y le pedí a Dios y Dios no respondió. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que ir más allá, tenemos que ser persistentes en aquello que le estamos pidiendo a Dios. Y Dios dice: aquellos que claman de día y de noche. Al menos aquí encontramos que tenemos que pedirle a Dios por la mañana y por la noche. No nos habla de que le pidamos a Dios una vez, después al siguiente mes, o una sola vez y ya no sucedió nada. Así que nos enseña que debemos perseverar pidiendo a Dios a lo que necesitamos. Si tú estás pidiendo a Dios por un trabajo, por una mejor oportunidad, porque un proyecto pueda darse, por la salvación de tus hijos, porque tus hijos se han apartado de Dios o que están perdidos en los vicios como la droga, el alcohol, el tabaquismo, no sé cuál sea la petición que tú tengas que poner delante de Dios. Lo que yo quiero decirte en esta tarde es que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a la necesidad. Comenzó el verso 1 del capítulo 8 de Lucas. Él les enseñó acerca de la necesidad de orar siempre y sin desmayar, orar siempre y sin desanimarse. Y por eso es que puso este ejemplo de una mujer que fue persistente. Y quiero que quede bien claro esto. No es que Jesús o Dios vaya a ser impaciente como lo fue este hombre que dijo: bueno, ya para que esta mujer no me esté dando lata, o para que esta mujer no acabe con mi paciencia, háganle justicia o resuelvan la petición que les está pidiendo. No es que nosotros vayamos a desesperar a Dios. El punto medular de esta enseñanza es que Dios quiere que usted y yo persistamos, perseveremos en aquello que le estemos pidiendo a Dios. Y quiero comentarles también acerca de otro ejemplo que la Biblia nos menciona acerca de cómo tener una oración efectiva. ¿Cómo es que Dios va a traer una respuesta? Y yo sé que hay muchas maneras de pedir. A lo mejor algunos dicen: bueno, hay que pedir con fe, hay que pedir, orar. La oración correcta es orar al Padre en el nombre de Jesús, y todo lo que pediremos en oración, creyendo que lo recibiremos, os vendrá. Hay muchas formas o muchas cosas que hablar acerca de la oración, pero yo estoy enfatizando acerca de oraciones que no tienen estorbo, principalmente en los hombres, como les dije ahorita hace un momento, en Primera de Pedro capítulo 3 verso 7, que Dios nos manda a nosotros como maridos o esposos que seamos comprensivos con nuestras esposas, que les demos honor, es decir, que reconozcamos el trabajo que ellas hacen en casa, el cuidar tal vez a los hijos, o hay mujeres que trabajan y también hacen la función en su hogar. Así que debemos respetar o reconocer el trabajo que las mujeres o las esposas hacen en casa, y no olvidar, como dice el Señor, no olvidar que ellas son como vaso frágil, es decir, no olvidar que no tienen la misma fuerza como nosotros como hombres. A veces
me ha tocado escuchar o ver a hombres que dicen: mujer, ayúdame a cargar esto. Y pues la mujer ahí en su debilidad o en la carencia de fuerzas no puede levantar eso. El hombre se desespera y empieza a gritarle y dice: no sirves para nada, y empiezan ahí los insultos. Y es por eso que la palabra de Dios nos enseña a que no debemos olvidar que una mujer no tiene la misma fuerza como la que tiene un hombre. Así que debemos tratar a la mujer como vaso frágil, es decir, reconocer que tiene cierto límite en sus fuerzas físicas para hacer alguna actividad, y que si ella no puede apoyarnos en aquello que como esposos o hombres le estamos pidiendo que nos ayude, no debemos de desesperarnos. Y termina este verso 7 de 1 de Pedro capítulo 3, que debemos hacer todo esto para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y quizás algunas personas se pregunten: pues yo he puesto muchas oraciones o peticiones delante de Dios y simplemente no he tenido respuesta hasta el momento. Y yo quiero leerte algo que también la Biblia nos enseña en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Y nos dice la escritura de la siguiente manera: y esta es la confianza, es decir, es la seguridad que tenemos en Él, es decir, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí está la respuesta: que debemos de pedir las cosas conforme a la voluntad de Dios. Muchas personas se han desesperado porque Dios no responde, y es porque simplemente esas personas están han pedido delante de Dios caprichos o deseos egocéntricos que simplemente no le van a beneficiar o simplemente van a perjudicar en su relación con Dios. Así que si tú, persona que nos estás escuchando en esta tarde, has orado a Dios y no has tenido la respuesta que tú necesitas, es simplemente por algo, que estás pidiendo conforme a tus deseos y no conforme a los diseños de Dios. Incluso también ahí en el libro de Evangelio según San Lucas capítulo 11 nos dice que uno de los discípulos se acerca al Señor Jesús y les dice que les enseñe a orar, así como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos. Y vemos ahí una oración modelo que la mayoría de las personas conoce, y es el Padre Nuestro. Y Jesús, cuando este discípulo le pregunta cómo es que debemos orar, Jesús le dice: cuando oren, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y pudiéramos hablar tanto de lo que nos enseña aquí el Padre Nuestro, esta oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos cuando le preguntaron cómo es que ellos debían de orar, o le preguntaron a Jesús que les enseñara a orar. Número uno, rápidamente puedo hablar algo del Padre Nuestro, y lo primero que encontramos es que al orar o al empezar a tener una comunión con Dios, que eso es oración. Oración, la palabra oración significa súplica o petición, pero también entendemos que oración es tener una comunión con Dios, platicar, conversar con Dios. Y Jesús nos enseña la manera correcta en que usted y yo podemos conversar con Dios. Y número uno dice: Padre Nuestro. Cuando oren, digan: Padre Nuestro que estás en los cielos. Lo que usted y yo debemos de saber es que tenemos un Padre. Aquí Jesús dice: Padre Nuestro, y es tuyo, es mío. No debemos olvidar que tenemos un Padre, y la función del Padre es proveer, la función de un Padre es proteger, la función de un Padre es dar identidad. Así que Jesús enseña: ustedes tienen un Padre, y no es un Padre común y corriente o como un Padre terrenal que cuando Él quiere dar algo pone ciertas condiciones, como lo dice en el Antiguo Testamento.
Testamento dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios nos promete algo o te promete algo, ciertamente Dios lo va a cumplir. Así que dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí nos habla de que tenemos a un Padre o un Dios santo y que debemos honrar. Santificado sea tu nombre, honrado, valorado, estimado sea tu nombre, dice otras versiones. Venga tu reino. Y quería llegar a esta parte y dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quizás usted ha preguntado por qué Dios no ha respondido a tus oraciones, y te vuelvo a decir que quizás han sido oraciones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y mire, yo encuentro que hay tres posibles respuestas que Dios quizás pueda darnos cuando nosotros le pedimos algo. A lo mejor algunos dicen hay dos cosas o tres cosas. Para mí, en lo personal, hay tres maneras en cómo Dios va a responder. La primera de ellas, a veces Dios te dirá simplemente que no, porque aquello que tú le estás pidiendo quizás sea algo que te separe o te aparte del propósito de Dios. Y no es que quizás aquello que tú le estás pidiendo sea malo, sino que la intención como lo estás haciendo es la incorrecta, o quizás es tanto tu anhelo en eso que tú estás pidiendo y no en agradar a Dios, que será eso lo que te aparte del propósito de Dios. Y simplemente Dios dirá: no voy a otorgarte esto, porque esto va a ser una causante que tú te alejes de mí, que tú te apartes de mí. Otra respuesta de parte de Dios será simplemente sí. Dios responderá a aquello que tú le estás pidiendo. Y si tú le dices: Dios, ¿será tu voluntad de que yo sea sano de esta enfermedad? Dios te dirá: sí, porque por mis llagas fuiste sanado, fuiste curado. Quizás tú estés necesitado y Dios te dirá: yo soy tu proveedor. Quizás tú estés triste o sientas que ya no tienes la fuerza para continuar. Dios te dirá: yo doy fuerzas al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces Dios en algunas oraciones dirá sí. Y número tres, habrá ocasiones en las que Dios simplemente no diga no ni sí. Quizás Dios diga después, es decir, es un sí postergado. Dios no te está diciendo que no en ese momento, sino que esperes, porque quizás no estás preparado para recibir esa bendición. A lo mejor es un carro. En algún momento yo me preguntaba, cuando era más joven, adolescente, y le pedí a Dios un automóvil, y le decía: Dios, dame un carro, dame un automóvil. Y era insistía Dios en oración en esta petición delante de Dios, y no veía la respuesta a lo que yo le estaba pidiendo. Pero años después entendí que quizás en ese momento yo no estaba preparado para recibir esa bendición. No es que Dios no quisiera dármela, sino yo no tenía la edad o la madurez para yo poder hacer un uso correcto de esa bendición que Dios me quería dar, o más bien que yo le estaba pidiendo. Y continúa este modelo de oración: hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. A veces nosotros le pedimos algo a Dios, pero queremos que se haga lo que nosotros queremos. Es decir, queremos que Dios responda de la manera en que nosotros queremos y que nos dé exactamente lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero olvidamos aquella parte que en el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad. Es decir, Señor, hágase lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Podemos decirle a Dios: Señor, pongo en tus manos esta petición o esta oración, pero quiero que tú me guíes. Quiero que se haga como